¿no? O una raspadilla riquísima, bastante hielo y un jarabe. Con hielito industrial. No, ese no es hielo ese no es hielo de Huaraz, del Salcantay, no. Bueno, eso es lo que estamos consumiendo, eso es lo que están consumiendo nuestros escolares, nuestros universitarios, nuestros niños, en fin, que en principio no tendría por qué estar mal, salvo digo por la mezcla, pero vamos a ver qué problemas nos pueden acarrear estas ingestas que pienso que se incrementan en esta temporada del año. Bueno, pues sucede que desde hepatitis A hasta quién sabe qué nos pueden generar. Para ello nos va a acompañar, nos está acompañando ya desde el Hospital Sisol de Punta Hermosa, directamente, ha venido y ha llegado corriendo, seguramente con mucho calor, el gastroenterólogo William Mora. Sí. Bienvenido, doctor Mora, gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor. Gracias a la municipalidad, a Sisol y a ustedes por la invitación. ¿A qué nos exponemos, doctor, en este verano si, por ejemplo, como dice una amiga, nos empujamos una raspadilla con sus hamburguesas? Esta es la época, por así decirlo, ¿no? Esta es la época de verano, es la época en la que los microorganismos tienen mayor viabilidad porque se reproducen más, ¿verdad? Entonces, por eso estamos más afectos a toda esta serie de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Desde virus, bacterias, hongos, hasta otro tipo de enfermedades un poco más, por así decirlo, peligrosas. Pero lo común, ¿verdad? Son las enfermedades infecciosas, ¿no? Enfermedades infecciosas, bacterias, ¿verdad? Parásitos, ¿ya? Las enfermedades virales, como la virus de hepatitis A, que ya mencionó, y todos con el mismo mecanismo de entrada, o sea, vía oral, y generalmente la transmisión es fecal-oral. Esto, dicho en cristiano, es nos comemos o tomamos agua o ingerimos alimentos con restos fecales. ¿De dónde salen estos restos, doctor? Ok, esa es una muy buena pregunta. Generalmente ya los alimentos ya vienen así por los regadíos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí el agua no es potable, ¿verdad? Es agua de repente de río, ¿verdad? Que no la lavan bien, las heces de los animales, de todo. Entonces, si no hay una buena cocción de los alimentos, una buena lavada de manos o hervir el agua, generalmente nos exponemos a este tipo de contagio. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A vive 3 meses a 25 grados centígrados en el agua de mar. Por ejemplo, los mariscos, ¿verdad? Lo que no está cocido, lo que es solamente con limón, eso no mata el virus, por eso uno se contagia. Y es muy contagioso porque, por ejemplo, el virus de hepatitis A tiene un periodo de incubación. Esto es muy importante. No es que uno ingiere alimento y al día siguiente está mal. Tiene que pasar más o menos entre 15 a 45 días, que es un periodo de latencia en el cual el virus se va reproduciendo hasta producir síntomas. Pero desde toda esa época en la que uno está asintomático, ya está contagiando. Entonces, eso es muy importante, ya está contagiando. Entonces, uno no sabe, pero contagia. Entonces, por eso es tan prevalente esto, y es tan prevalente en niños, en los nidos, ¿verdad? En los nidos, en las piscinas, el agua a veces que no está bien clorada, ¿ya? Y bueno, y la mayoría de nuestros contagios acá en el país es por comer en sitios que no están indicados, ¿no? Gente que prepara en la calle, que no se lava las manos, entonces ahí es que es más proclive agarrar hepatitis A y por supuesto una infección, ¿no? Una infección en la cual ya produce tantos problemas para nosotros como problemas para nuestros empleadores, porque hay que hacer descanso médico, descanso laboral, pierden, ¿no? Económicamente, entonces ese es un problema, realmente en esta época es peor. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A? Bueno, los síntomas principales varían, generalmente como es más en niños, puede pasar desde un síntoma pseudogripal, o sea, sin síntomas, ¿no? De repente un poco de catarro, un poco de astenia, o sea, el niño está desganado, sin hambre, como una gripe de repente, y pasa, pero lo que fue es una hepatitis A, ¿verdad? En algunas ocasiones ya puede ser más florido, ¿no? Hay ictericia, que es la coloración amarilla de los ojos, puede haber náusea, vómitos, poco de dolor por crecimiento, inflamación del hígado. Eso tiene una etapa de recuperación, ¿verdad? Que varía entre 2, 3, 4 meses de repente, ¿verdad? Pero ya
uno ya puede entrar en actividad desde que ya hay mejoría clínica, ¿verdad? Pero la mayor sintomatología de la hepatitis A en niños es que es asintomática. Es asintomática. Eso es lo más terrible, porque el niño puede estar haciendo la enfermedad y no presenta síntomas y claro, normalmente, o sea, continúa desarrollando la y lógicamente ya cuando uno está con la enfermedad florida, ojos vidriosos, ojos amarillos, vómitos, entonces el niño es contagioso desde el inicio de la enfermedad, desde antes y 7 a 10 días después del comienzo de los síntomas. O sea, se recomienda a las mamás en estos 10 días posteriores al inicio de los síntomas que la limpieza de las excretas del niño, ¿verdad? Que generalmente sea un solo baño. Y los alimentos, los cubiertos, ¿no? Los platos que sean solo para él, ¿verdad? Separarlo. Porque después de 10, 12 días ya es la hepatitis es autolimitada, ¿no? Se contagia, vienen los síntomas y luego va pasando y después 10 a 15 días ya no es contagiosa, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tener pendiente. Con lavándose las manos yo creo que uno puede evitarse muchas de estas cosas. Si no me doy cuenta que mi niño tiene hepatitis A, como usted dice, porque los síntomas a veces no se perciben, ¿qué es lo que puede pasar? Absolutamente nada. El virus de hepatitis A es un virus que afecta al hígado y que se transmite por alimentos, pero que es autolimitado. Quiere decir, uno adquiere el contagio, está con la hepatitis A, algunos con síntomas, otros sin síntomas, que es la mayoría, y luego va pasando y no queda ningún tipo de secuela. Ninguna. Es muy poco probable, estamos hablando de menos del 1% de todos los casos, en que pueda de repente haber un tipo de hepatitis fulminante o que los síntomas duren más normal. Generalmente se trata de personas o niños que ya tienen una enfermedad hepática que no está, no en el momento no está activa, pero ya tienen un daño hepático de repente de manera congénita o al nacimiento. Entonces la hepatitis A es algo que dura más, ¿no? Se pone más de manifiesto. Pero generalmente es autolimitada, ¿no? Y lo bueno es de que ya generamos anticuerpos contra eso, ¿verdad? Entonces ya cualquier otra ocasión en que nosotros volvamos a ingerir, ya no nos va a dar la infección. ¿Ya no va a dar? Ya no va a dar la infección. En este caso es como un resfrío porque cumple su ciclo y desaparece. Cumple su ciclo y desaparece. A diferencia de la B y la C, que es una patología totalmente distinta, hay transmisión vertical de madre a hijo en el embarazo, pero también hay transmisión vía sexual, vía parenteral, y generalmente estamos hablando de que no es autolimitado, deja secuelas en el hígado de manera crónica, necesitan tratamiento y hay mucha prevalencia de cirrosis y hepatocarcinoma por estas etiologías, tanto la B como la C, no es por vía oral. Correcto, entonces la hepatitis B y la hepatitis C no la vamos a contraer comiendo en la esquina, la salchipapa de sol. No. Tiene otro mecanismo de transmisión. Correcto. Y por ende son más peligrosas para el organismo. Más agresivas. Bueno, volviendo al tema entonces del cuidado que debemos tener con lo que ingerimos en la calle. Esas raspadillas cuyo hielo no sabemos qué procedencia tienen, de qué agua han sido, con qué agua han sido elaborados esos jarabes. El tema es, claro, en el caso de los ceviches, la carne que es cruda, ¿no? La carne de pescado que es cruda. En el caso de las ensaladitas, ¿no? Claro. Yo digo, en ese sentido, no hay que pensar mucho para imaginar que al prepararse en tan grandes cantidades esa verdurita, esa col finita, uno recibe la higiene que corresponde, como uno lo haría en casa lavando hoja por hoja. En este caso es el que cocina, ¿verdad? Exacto, el que prepara, si está infectado y no lo sabe y no toma las medidas del caso, va a contagiar a todos los comensales que están allí. Ese es en el caso de una hepatitis A, pero suponiendo que no haya esa hepatitis A, ya es antigénico el consumir una verdura que no ha sido bien lavada. Si no te contagias de una hepatitis A, hay otros factores, otras enfermedades transmitidas de la misma vía, ¿no? Y de que las más comunes son las enfermedades infecciosas, ¿no? Viene la diarrea, viene la fiebre, el cólico, la náusea y el vómito, y no tiene el periodo de latencia que tiene el virus de la hepatitis A. Yo como algo que está contaminado y en el recurso de pocas horas, inclusive hasta 2 horas, ya comienzo con los problemas. Me viene el dolor, me vienen los gases, viene inclusive la fiebre, ¿no? Está tóxico el paciente. Entonces ya tiene que tener tratamiento adecuado. Y muy importante en estos casos es acudir al médico, porque en la consulta vemos que primero el paciente pasa por la farmacia. Sí, pues. Entonces dice, estoy con diarrea, y le da antidiarreicos.
Y en una enfermedad bacteriana, el antidiarreico no está indicado porque lo que hace es que mantiene toda esa cantidad de gérmenes dentro, no los elimina. Claro. Entonces, lógicamente, hay mayor tiempo de contacto entre el germen y el organismo, entonces hace que eso dura más o lo complica, ¿verdad? Entonces, lo primero que también uno tiene que hacer es, ante cualquiera de estas cosas, ir y acudir al médico más cercano. Si de repente, si no es especialista, por lo menos un médico general tiene más o menos también la preparación para poder, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, orientar al paciente, orientar. O sea, hay otro tipo de enfermedades que también, van a contraer si es que no toman las providencias del caso, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, a mí me dio hepatitis A y por lo tanto voy a comer algo y no me va a hacer nada. Pero hay otras consecuencias. Claro, hay las otras consecuencias, o sea, las fundamentales y las que vemos en consultorio día a día son las infecciosas, ¿verdad? Ajá. Pero las hepatitis A también, y sobre todo en esta época, las guarderías, ¿verdad? Las guarderías, donde tengo mucho contacto con niños, lamentablemente su misma, todos se meten a la boca, ¿verdad? Entonces es más factible. Pero en niños es más leve. En adultos la hepatitis A sí es sintomática, sí da fiebre, sí da ictericia, el tiempo de recuperación es mucho mayor, pero continúa siendo autolimitada. Una vez que uno tiene hepatitis A, hay medios para poder saberlo, ¿no? Se miden los anticuerpos específicos para la hepatitis A y bueno, las medidas repetitivas de reposo, la dieta, y no hay tratamiento antiviral para eso, ¿no? Como de repente una enfermedad infecciosa, no fueran antibióticos, ¿verdad? Para la hepatitis A el tratamiento solo es sintomático y reposo. O sea, si tiene fiebre, algo para la fiebre, ¿no? Si tiene un poco de náusea, algo así. Dieta blanda, sin grasas, y sobre todo reposo porque el hígado está grande. Entonces, corre generalmente el niño, ¿no? Salta, sube escaleras, entonces eso es lo que debe de evitar, un reposo relativo, tampoco es que esté en cama, ¿verdad? Un reposo relativo, una dieta y poco a poco va a ir pasando. Una vez que mejora la sintomatología, ya el niño puede hacer sus actividades normales. Yo quiero preguntarle algo que no sé si es un mito, pero a veces las enfermeras especialmente preguntan, ¿usted tuvo hepatitis si uno quiere donar sangre? Exacto, por la hepatitis de la B o la C. No, la A. No, la A no hay ningún problema. Quiero preguntar por la A. O sea, quien ha adquirido, por ejemplo, niños a veces, han adquirido hepatitis A, cuando son mayores, ¿pueden donar sangre? Sin ningún problema. Lo que pasa es de que la hepatitis, como mencioné, la A y todas las hepatitis, quedan marcadores de infección aguda, ¿no? Y de infección crónica, o sea, que infección que ya la tuvo. O sea, de repente usted no sabe que tuvo hepatitis A, pero yo le mido un anticuerpo y yo tengo la seguridad de decir, usted tuvo, pero no hizo los síntomas. Entonces, como queda ese anticuerpo, piensan que eso es posible que por ahí pueda pasar o que se pueda contagiar, pero solamente es un anticuerpo de memoria que queda en el organismo y el paciente que ha tenido hepatitis A no tiene ningún problema en donar sangre. No, como digo, es algo autolimitado y ya. No es que dona sangre y lo va a contagiar de hepatitis A, ¿no? Porque es el anticuerpo, es el mecanismo de defensa que crea el propio organismo para poder protegerse. Y es la única manera de poder saber si yo nunca tuve síntomas, si tuve hepatitis A o no. Pero no, lo totalmente opuesto a la hepatitis B y C, porque eso sí se pueden contagiar si no tienen un tratamiento por vía sanguínea. Ya, pero la hepatitis B sí yo puedo asumir y tiene, digamos, secuelas que me hacen ver que sí he tenido la hepatitis B, ¿no? Porque la, como usted dice, puede pasar desapercibida, de repente yo nunca me di cuenta. Exacto. Pero la B y la C sí. La B y la C sí. La más peligrosa, por así decirlo, es la hepatitis C, porque la hepatitis C de repente tú ni cuenta, nunca tuviste ictericia, nada, y la tienes, ¿no? Pero el mecanismo de transmisión es distinto, es generalmente por vía de transfusión sanguínea, tatuajes, ¿verdad? Pinchazos, ¿verdad? Y sobre todo la vía de transmisión sexual. Cuando uno tiene diagnóstico de VIH, ¿ya? Hay que hacer de todas maneras un diagnóstico diferencial entre lo que es virus de hepatitis B o virus de hepatitis C, porque el pronóstico y los medicamentos van a tener que cambiar, ¿no? Entonces, el mecanismo de transmisión es totalmente distinto, Bien, doctor, la recomendación general entonces, mucho cuidado con lo que nos llevamos a la boca. Y bueno, el hecho de
de repente no tener recursos económicos no quiere decir de que no se puedan lavar las manos, ¿no? Lavándose las manos, o la persona que manipula alimentos, podemos nosotros prevenir gran cantidad de enfermedades, no solo hepatitis A, ¿verdad? Sino de repente otras enfermedades infecciosas. Lavarse bien las manos, lavar bien los alimentos. Lamentablemente las ensaladas que solamente las lavan y utilizan limón. El solo lavar, si hay hepatitis A, o sea, no disminuye el riesgo. El limón no mata, ¿no? O sea, lo que es 100% probado es o hervirlas y también hervir el agua. Y con eso vamos a evitarnos un montón de problemas. ¿Hay vacunas para la hepatitis A? Por supuesto, hay vacunas para la hepatitis A y para la hepatitis B. Para la hepatitis C todavía no existe en el mercado. Uno se puede vacunar contra la hepatitis A, pero generalmente se vacunan quienes ya tienen una enfermedad crónica del hígado, que una hepatitis A lo complicaría tremendamente. Pero si es adulto y tiene un problema en el hígado, lo ideal es que si le da la A lo puede complicar, incluso hasta lo puede matar, porque ya tiene un daño hepático de fondo. Pero existe vacuna contra la hepatitis A, incluso cuando uno viaja a zonas donde la hepatitis A es mínima y somos nosotros un país de riesgo, te piden, ¿no? Te piden. Existe, pero como digo, si es en niño y todo, a veces es algo tan benigno que hasta los padres prefieren que le dé para que después de adulto ya no tenga esa complicación. Se inmuniza. Bueno. Bien, doctor, lamentablemente el tiempo nos ganó. Queremos agradecerle por su presencia aquí en Nacional, doctor William Mora, gastroenterólogo, que hoy nos estuvo hablando de los hábitos higiénicos que debemos tener, especialmente en este verano, para no contraer enfermedades como la hepatitis A. Muchas gracias, solo para agradecer al Hospital de Solidaridad donde laboro, que es en La Victoria, en San Juan de Origancho, y el doctor Luis Miranda por la oportunidad, Luis Castillo Miranda. Bien, gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. No vamos, Socorro.